Esta semana hemos visto nuevamente ataques a lanchas en el Caribe, estas lanchas rápidas que salen supuestamente con droga en el Caribe. También hemos visto que el presidente Trump de alguna manera insinuó que ya hay operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. En otras palabras, se está construyendo algo en Venezuela, ataques a lanchas, esa flotilla que permanece en el Caribe, las recompensas por Maduro, por sus allegados y ahora las operaciones de la CIA. ¿A dónde nos llevan todas estas acciones? Esa es la pregunta de hoy. Y para entender más, nos acompaña hoy Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes en Relaciones Internacionales, pero sobre todo un experto en temas de geoestrategia, seguridad y Venezuela. Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Empecemos por eso que yo llamo esa escalera que está construyendo el presidente Trump en Venezuela. Empezó declarando a algunos grupos terroristas como terroristas, el Tren de Aragua, todo esto, que le da la opción de utilizar el ejército en su contra. Le advirtió al Congreso que como era seguridad nacional, no tendría que pasar por ellos antes del envío de tropas. Manda la flotilla y ahora está hablando de la CIA. ¿A dónde nos está llevando el presidente Trump? Pues yo creo que tu metáfora de la escalera es bastante acertada en ese sentido. Hay una serie de andamios que parecieran estar construyendo algo, pero que hay una polisombra, no lo vemos exactamente qué hay detrás de todo esto. Pero toda la forma, todo lo que se asoma, tiene que ver claramente con la posibilidad de un cambio político. No sabemos exactamente en qué dirección, se tiene que ver con un cambio de régimen, que es lo que ha denunciado Maduro, y que algunas fuentes, digamos, de medios de comunicación e investigación han venido señalando que podría haber un plan de esa naturaleza, pero claramente está orientado a un cambio político. Puede ocurrir este año, puede ocurrir a principios del siguiente año, pero allí hay también algunos arquitectos detrás de todo esto. Marco Rubio es una pieza clave en todo esto, no solamente por su origen, no solamente por su carrera política, sino también por sus vinculaciones con Venezuela y con la oposición venezolana. Entonces pareciera que hay efectivamente un interés de generar presión externa para generar un cambio político en Venezuela que podría llevar a un cambio de régimen y, por supuesto, con nuevas implicaciones para el país vecino y, por supuesto, para Colombia. Aquí estábamos hablando, me parece muy interesante, si pensamos en ese cambio de régimen, uno automáticamente dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la gente cercana a Maduro? ¿Qué va a pasar con el ejército, con los militares que han apoyado el chavismo, por decirlo así, durante toda una generación, casi 26 años ya? ¿Cómo, qué papel tendrían ellos en ese régimen? Porque uno puede decir, Maduro y su círculo cercano puede negociar, salir, desaparecer o ir a la cárcel, pero esto es mucho más grande que eso. ¿Cómo ves? Y me tenías unas ideas muy interesantes que quiero que compartas con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, pues estamos hablando de toda una generación que ha sido la vida del chavismo, un cuarto de siglo, un poco más, en torno al control del poder político, económico, militar en Venezuela, la representación diplomática de Venezuela y desde luego muchas facciones. Estábamos comentando acerca de la estructura de poder y gobernabilidad en Venezuela, está un poco constituida en función de lo que yo llamo la confederación de tribus. Es decir, hay distintos caciques, cada uno tiene su tribu y que esos círculos de poder, esas esferas de poder están constantemente negociando y renegociando su posición interna. A veces caen en desgracia, como pasó con Tarek El Aissami, otras veces ascienden y tienen una posición más dominante, como está pasando con el grupo que encabeza Diosdado Cabello, pero en este contexto, desde luego, ante una posibilidad de un cambio político, pues tendrá que venir también unas negociaciones que pasan por qué hacer con las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada venezolana, las Fuerzas Armadas venezolanas están en una situación muy comprometida, muchas de ellas están vinculadas y están pues señaladas de narcotráfico, violación de derechos humanos y otros cuantos crímenes que desde luego los ponen en una posición muy difícil. Esta flota que tú mencionaste, que está en el Caribe, pareciera tener una función no solamente estratégica de uso de la fuerza, sino sobre todo una función de guerra psicológica, de quebrar la moral interna. Pero en el caso de una transición, se le tendrá que dar una misión.
se tendrá que orientar hacia algún tipo de objetivo. Y creo que esos objetivos, si me perdonan, digamos que sea tan maquiavélico en este caso, esos objetivos podrían estar orientados a tratar de apaciguar o aplacar las fuerzas que puedan quedar en cuanto a la resistencia que seguramente va a originarse, y eso tendrán entonces que cumplir una misión frente a los grupos guerrilleros, frente a grupos residuales, frente a grupos armados, frente a crimen organizado urbano, que seguramente va a tener un lugar importante y que va a querer mantener una posición importante en ese ecosistema criminal. Ahí las Fuerzas Armadas venezolanas podrían cumplir una misión importante y se podría reeditar un plan que se hizo en el 58-59 con la primera transición a la democracia en Venezuela, que fue la de darle a las Fuerzas Armadas una misión contrainsurgente. Y en ese sentido, esto podría ser un modelo interesante a seguir para evitar que esas Fuerzas Armadas se convierten en un problema de estabilidad para un gobierno que, en el caso de hacer una transición, va a tener muchos problemas que abordar y, por supuesto, también muchas oportunidades que aprovechar. Eso es lo que me explicabas, lo llamas apostarle al ganador. El hecho de que las Fuerzas Armadas sí están en este momento apoyando al gobierno, pero porque el gobierno es quien manda la parada, quien tiene la plata, quien dirige, pero me explicabas que la tesis venezolana, la cultura de apostarle al ganador, puede hacer que se volteen muy fácilmente. ¿Qué tanto, por ejemplo, influiría ahí el papel económico? Cuando yo pienso en Chile, uno ve que les ayudaron a los militares en el momento de la transición con inversiones en el cobre, que para ellos es muy importante. Además de darles un objetivo, decirles, ustedes siguen siendo útiles para la nueva Venezuela y los necesitamos, apuéstenme. Habrá también incentivos de otras índoles y no solo para ellos, para lo poco que queda, ese 15% que votó en contra de la oposición en las últimas elecciones. Sí, efectivamente, la cultura política y la cultura en general en Venezuela está muy ligada a lo lúdico, está muy ligada a las apuestas, está muy ligada a tratar de preservar una posición, digamos, ventajosa en cualquier sistema, y, desde luego, mientras Maduro no luzca como un perdedor, va a seguir teniendo apoyo de los militares. Cuando comience a parecer que Maduro está perdiendo, comienza a parecer que no es el caballo ganador, van a cambiar de caballo. Eso, digamos, y no va a ser paulatino, no va a ser progresivo, esto puede ser realmente de un momento a otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Ahora, un plan de reconstrucción de Venezuela requiere una enorme cantidad de dinero. Venezuela tiene riquezas importantes como para financiar, y lo ha dicho María Corina Machado, para financiar su propia transición y su propia reconstrucción, pero necesitan un impulso en este momento, digamos, el momento que se dé la transición, razón por la cual posiblemente haya algún tipo de salvamento si hay interés por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos o de otros sectores, incluso privados, de participar en los recursos naturales, en todo lo que ofrece en ese sentido Venezuela. Podría ser una oportunidad importante, y allí los militares tendrían que tener también una posibilidad de mantener un estatus de vida, de mantener, digamos, unas condiciones materiales que le permitan, digamos, sobrevivir bajo una economía en transición. Pero adicionalmente yo creo que aquí hace falta también una misión militar, una misión de seguridad, una misión que efectivamente les dé un sentido existencial a esas Fuerzas Armadas, que va a necesitar, digamos, recomponerse, reinventarse en un contexto de transición que, digamos, aquí estamos especulando un poquito, pero que, de darse, claramente se necesitará un plan, no solamente para la reconstrucción del tejido social, de las capacidades económicas, sino también de la reformulación del poder militar y también de todo el entramado, digamos, burocrático que se necesita para reconstruir un Estado. Aquí todos volvemos a hablar de Trump, porque él debería, o uno pensaría que podría apoyar a Venezuela, como lo está haciendo con Milei, con recursos económicos que van detrás de todo régimen de transición. Tiene que haber un apoyo económico grande, un apoyo que permita que renazca, que se reconstruya. Y a Trump le gusta, decíamos antes, negociar desde la fortaleza, desde yo acá llegué a mandar y a imponer lo que yo veo como la paz en Venezuela o el nuevo régimen en Venezuela. Está, por un lado, ese Trump que impone, que le gusta negociar desde la fuerza y desde una posición dominante. Pero aprovecho tu experiencia en China y otros países. ¿Cómo chocaría o no chocaría probablemente este Trump con los intereses, por ejemplo, de China? Irán está bastante disminuido y Rusia tiene intereses en Ucrania, y acá yo creo que hay toda otra negociación. Pero, ¿qué pasaría
con Trump frente a todos estos intereses que van a surgir porque todos van a querer pescar en río revuelto? Sí, bueno, para empezar, que desde luego que aquí y lo que se está planteando, y lo ha hecho María Corina Machado, pero también lo ha hecho Nicolás Maduro, es tratar de vender la idea de que bien sea bajo María Corina o bien sea bajo Maduro, puede haber un alto retorno de la inversión, si me permites el término, ¿no? Es decir, que Venezuela puede ser un negocio. Maduro dice que es negocio mantenerlo a él en el poder. María Corina dice que hay una pérdida importante de oportunidades y que el verdadero negocio sería una transición. Yo creo que el verdadero negocio en este caso efectivamente sería una transición. Y lo que se está viendo desde los Estados Unidos y posiblemente sea una de las ideas que está, digamos, movilizando a Trump es cuáles son las posibilidades de nuestras oportunidades de negocios en un país como Venezuela. Ahora bien, acabas de mencionar aliados importantes como Irán. Irán está en una situación muy, muy disminuida. Sus proxies como, digamos, Hamas, Hezbollah, los hutíes están muy golpeados. Rusia tiene problemas en su vecindario, tiene por supuesto una operación en marcha que no le permite y no le ha permitido, a pesar de que llevamos 2 meses de esta operación en el Caribe, tener ni siquiera un mínimo de presencia militar, cuando normalmente enviaban a sus aviones bombarderos Tupolev 160, por ejemplo, que varias veces pasaron sobre cielos colombianos. Es decir, aquí hay una situación en donde parece estar sola y China y Xi Jinping podría tener algún tipo de interés económico en todo esto, pero recordemos también, María Teresa, que Xi Jinping no tiene confianza en Nicolás Maduro. El fondo chino-venezolano fue completamente diezmado. Hubo una estafa millonaria a ese fondo chino, razón por la cual hay mucho apoyo diplomático, muy simbólico, pero en la práctica las relaciones están bastante disminuidas. Y la posibilidad de que China siga siendo un actor económico de cierta importancia en Venezuela, pues no elimina necesariamente la posibilidad de una transición. Es decir, China ha tenido negocios en América Latina y va a seguir teniendo negocios en América Latina sin importar demasiado el régimen. ¿Quiere tener algún tipo de influencia? ¿Le conviene un régimen mucho más dócil? Sí, pero le conviene también que sus inversiones tengan una tasa importante de retorno. Te En este interrumpo. caso, Maduro no garantiza eso. Antes de hablar de todos los otros actores que nos faltan, sigue siendo vigente, y ya, como dije antes, experto en China también, la famosa frase de Deng Xiaoping de no importa qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. Así es. En otras palabras, no es el régimen, es el retorno para China. Sí, yo creo que aquí hay un elemento importante, digamos, China preferiría tener en este caso, porque cumple una función política, no tanto económica, es decir, la mayor parte de las inversiones, por ejemplo, y eso, digamos, en la Universidad de los Andes hicimos hace algunos años una investigación con respecto a esto, sobre inversiones chinas en el mundo andino, en todo ese arco andino, y era muy interesante ver que China tenía un especial interés en materia de inversiones tecnológicas en Chile y en Venezuela. Los dos extremos, norte y sur, y los dos extremos en materia de calidad democrática. Es decir, parecía que no tenían, eran absolutamente colorblind, ¿no? Es decir, no veían diferencias entre uno y otro. Lo que les interesaba era, pues, hacer buenos negocios. En ese sentido, puede haber algún tipo de interés en esa orientación. Hay además empresarios chinos que están muy interesados. China acaba de instalar la primera, a pesar de que Venezuela es un país que tiene una tradición centenaria de explotación petrolera, apenas ha llegado la primera plataforma offshore de explotación petrolera en el lago de Maracaibo y es China. Y se hizo en medio de toda esta tensión. China no tiene presencia, digamos, no ha manifestado ningún tipo de presencia militar, le ha vendido radares y aviones de entrenamiento a Venezuela, pero está al parecer muy enfocada en el tema de los negocios porque la política exterior china está siendo manejada, para el caso de Venezuela, sobre todo por empresarios. Hay, por supuesto, voceros, hay, por supuesto, mucha ideología en el discurso, pero lo que vemos en la práctica es búsqueda de negocios y en ese sentido, pues, podrían adaptarse a una nueva situación y tendrían que, como ya hemos visto también, negociar con Donald Trump, de negociar con los Estados Unidos y posiblemente Venezuela juegue a lo que están jugando muchos países en la región, que es esta equidistancia estratégica, pero claramente con una ventaja muy marcada hacia el lado de los Estados Unidos, porque lo que estamos viendo en este momento es que está apareciendo como el aliado en un momento que puede ser coyuntural y puede ser, digamos, un punto de inflexión en la historia moderna venezolana. Hay un tema interesante, negociar con Estados Unidos. Volvemos a que a Trump le encanta esto de negociar y dominar, y le gusta a la gente como él, la gente, digámoslo, ruda, dominante, fuerte. Putin. A veces pienso
que en Alaska pasaron mucho más cosas que algún día conoceremos bien, pero que por ahora podemos es especular sobre mucho lo que se conversó y se dijo en Alaska, y habrá una próxima reunión, parece, en Hungría, entre Putin y Trump. Y en esas discusiones yo a veces pienso, se dividieron el mundo, como cuando uno juega Risk. Entonces dijeron, mire, Ucrania, bueno, los territorios ocupados, manténgalos, cuídeme mis tierras raras, eso sí, cuídemelo en Ucrania. Y usted, yo le mantengo algo en Venezuela, pero usted no se mete y no da ese apoyo grande. Yo puedo estar 100% equivocada, esto son todas especulaciones, pero a mí me parece que hay una negociación entre Putin y Trump, primero, que les gusta negociar entre ellos y tratarse como se tratan, y es un reto para ellos desde toda perspectiva, pero que va a influir con lo que pasa en Venezuela. Pues yo todavía no tengo evidencia explícita de eso. Parece una hipótesis que encaja bastante bien con la forma en la cual las grandes potencias han manejado sus relaciones geopolíticas a lo largo de la historia. Es decir, tiene mucho de, digamos, de gran geopolítica y gran estrategia imperial. Desde luego, hay algunas teorías en relaciones internacionales que dicen que esto efectivamente es lo que pasa. Por ejemplo, la teoría del realismo ofensivo dice que las grandes potencias, para proyectar su poder internacional y globalmente, primero deben controlar su propia región. La tesis rusa de la geopolítica habla de esferas de influencia y sobre todo de proyecciones digamos, centradas en el interés ruso, primero en el extranjero cercano y luego el extranjero lejano. La teoría que te mencionaba del realismo ofensivo plantea que las potencias deben encargarse primero de su propia área de influencia, y aquí te lanzo un dato que tiene que ver precisamente con algo que se está esperando y que posiblemente sea publicado pronto, y que lo ha sacado el portal político, ha sacado datos acerca de esto, del posible nuevo documento de estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos, que dice que la prioridad en materia de seguridad y defensa ya no va a ser Oriente Medio, ya no va a ser el mar de China Meridional, sino que va a ser en primera prioridad Homeland Security, o sea, seguridad doméstica, y hemisferio occidental. Entonces, este emplazamiento de fuerzas, este hardware enorme que empezamos a ver en Puerto Rico y en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, pareciera que tiene un fin coyuntural, que es precisamente la escalera que tú has planteado sobre hacia dónde nos está llevando, pero hay también una visión estratégica mucho mayor, y es donde yo creo que aquí hay una gran estrategia por parte de los Estados Unidos para reposicionarse en América Latina, por lo que considero que este posicionamiento en Puerto Rico y en el Caribe no es algo coyuntural, sino que llegó para quedarse. Y para terminar, Víctor, dentro de todo esto juega un papel clave, y lo discutíamos antes, la guerra psicológica. ¿Realmente está impactando a Maduro esta guerra psicológica? Pues lo que estamos viendo, y es muy poquito lo que podemos ver desde fuera, por supuesto, pero que comienza ya a trascender, es que probablemente ya se estén dando, digamos, algunos contactos, negociaciones, empieza a surgir alternativas. Esto que se acaba de filtrar acerca de la posibilidad de que los hermanos Rodríguez, que son otra tribu dentro de esa confederación de tribus, estén tratando de negociar una salida pactada en donde Maduro dejaría el poder y ellos tendrían la posibilidad de llevar adelante un gobierno de transición un poco más potable, entre comillas, pero que al parecer ha sido rechazado por el gobierno de los Estados Unidos, es una señal de que comienza a haber fisuras, y donde comienza a haber fisuras frente a tanta presión, pues esa presa puede romperse en cualquier momento. Entonces, creo que esta presión militar, digamos, sumada a la presión de la recompensa, sumada a la presión de los resultados del 28 de julio de 2024, sumado al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, es decir, pareciera haber mucha presión en distintos frentes que podrían generar, obviamente, en esa guerra psicológica, algunas rupturas, alguna pérdida de esa moral de seguir defendiendo a Maduro, y podríamos entonces estar frente a un escenario en donde efectivamente se apueste a ganador, ya se vea a Maduro como un caballo muerto y se cambie entonces de montura. Efectivamente, decías que parte de eso para Estados Unidos, negociar con los Rodríguez, era decirles, ustedes siguen manejando un cartel y yo quiero acabar con los carteles. La gran posición de Estados Unidos, primer piso, primer escañón de esa escalera, acabar con el terrorismo y los carteles. Víctor, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación.